todos hemos vivido o nos ha tocado ver bastante de cerca las consecuencias que ha traído la necesidad de llevar grandes cantidades de gasolina o de combustible en nuestros carros, lo que nos ha hecho recurrir a cosas como bidones, tanques gigantescos de reemplazo o tanques auxiliares. Y poco también se ha hablado sobre las consecuencias, tanto en comodidad, etcétera, o hasta seguridad de esta situación. En cuanto a llevar bidones, tenemos como muy importante el aspecto de seguridad, especialmente lo que se lleva en el techo. Representa llevar combustible muy inflamable en el caso de la gasolina, en contenedores no del todo idóneos considerando su ubicación y muchas veces mal puestos, mal amarrados y con mal manejo montados en el techo. Lo cual también trae como consecuencia que se nos eleva mucho el centro de gravedad del carro, lo cual afecta la manejabilidad y la seguridad en la conducción. Sobre todo tomamos en cuenta que son, en el caso por ejemplo de 6 bidones, prácticamente 97 kilos adicionales a lo que la mayoría ya lleva, que incluye la parrilla del techo, la carpa que llevan allá arriba y un montón de peroles más. Sin embargo, lo de los bidones toma para nosotros en este momento al menos un papel secundario, tomando en cuenta que su instalación es circunstancial, es decir, no están fijos en el carro, a diferencia de los tanques auxiliares y los tanques grandes de reemplazo que muchos hemos instalado en los carros, que sí están fijos en el carro. Con respecto a este tipo de tanques que están fijos en el carro, hay que considerar su diseño estructural y las múltiples cargas a las que están sometidos. Hay que tomar en cuenta que son grandes, están llenos de un fluido que tiende a desplazarse, están sometidos a vibraciones y a múltiples cargas más que deben estar diseñados y construidos de tal forma que soporten con facilidad. Por otro lado está su diseño funcional, que tiene que ver con todos los elementos y no es solamente el rompeolas, que parece ser lo único o lo primero que viene a la mente de todos cuando uno habla de tanques de gasolina, sino todos los elementos en realidad que se necesitan y que el tanque tiene que tener instalados correctamente para cumplir con su función a cabalidad. Tenemos también el tema de los impactos y a la corrosión. Hay que tomar en cuenta que nosotros por lo menos usamos vehículos fuera de carretera donde la posibilidad de un impacto y las constantes vibraciones son mayores inclusive que cualquier otro, y que estamos hablando de tanques, en el caso por ejemplo de los tanques grandes de reemplazo que llevan cantidades grandes de combustible todo el tiempo. Seguimos con el tema que tiene mucho que ver con el diseño estructural, de hecho, de cómo está anclado al vehículo, cómo soporta la carga y el peso, cómo se distribuye esta en muchos de estos tanques que son larguísimos, de manera que a largo o mediano plazo no empieza a haber fracturas por efecto de esfuerzos torsionales o más efectos de doblez en el uso del carro. Y el tema al que le vamos a dedicar un poco más de tiempo hoy, que es el de la ventilación de los tanques. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de la ventilación de los tanques de reemplazo y auxiliares, y venimos también con una idea que no sé cómo llamarla, genialmente sencilla o sencillamente genial, para aumentar mucho la seguridad de estos tanques a un costo ridículamente bajo, prácticamente nulo. Espero que se queden hasta el final y lo conozcan. Vamos a pasar a hablar del tema de ventilación, pero lo vamos a cubrir desde 3 aspectos totalmente diferentes. Su operación, con algunas consideraciones ambientales, y el aspecto de seguridad, que es tan importante. Con respecto a la operación, la primera función que debe cumplir la ventilación del tanque es permitir la entrada de combustible. Es decir, cuando repostamos, el sistema de ventilación debe permitir desalojar el aire con suficiente velocidad y suficiente volumen como para que éste no entorpezca la entrada de combustible al momento de repostar. Debe también permitir el flujo suficiente, y esto aquí me hace mucha gracia porque me recuerda a bachillerato, aquello de Vipitos igual a Bopotti. Debe permitir que cuando haya cambios de presión y temperatura haya desplazamiento suficiente de los flujos de aire y de gas según sea el caso. Aquí vamos a tratar de verlo un poquito más claro. El sistema de ventilación del tanque debe permitir que los gases, producto de la evaporación del combustible, salgan del tanque cuando la presión ambiental desciende o la temperatura aumenta.
Por otro lado, debe permitir que el aire de la atmósfera entre al tanque en la medida que la presión ambiental aumente o la temperatura baje. Estos cambios de presión y temperatura son mucho más grandes que lo que la mayoría de nosotros normalmente imaginamos, y en un momento les voy a contar un ejemplo real y hasta medio anecdótico al respecto. Adicionalmente, el sistema de ventilación debe permitir la entrada de aire de la atmósfera en la medida que se consume combustible del tanque, de manera que no se forme un vacío dentro de él que entorpezca la salida del combustible para alimentar el motor y por tanto dificulte que éste moleste con normalidad. Con respecto a lo que les decía de que los cambios en volumen dentro del tanque y la necesidad de que desalojemos los gases o dejemos entrar el aire es mucho mayor que lo que nos imaginamos. En el año 2006, cuando se cayó el viaducto Caracas-La Guaira, muchísima gente empezó a hacer uso de la vía de entre Caracas y el litoral por el Ávila, pasando por Boca de Tigre, la ruta normal que usamos para ir a Galipán. Esto es más o menos un diagrama con un perfil del Ávila donde vemos que Caracas se encuentra aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar y el punto de llegada a Macuto a 0 metros sobre el nivel del mar, y en ese recorrido de casi 7 kilómetros, 6.75 determinamos en aquel entonces que era la distancia, se pasa por el punto más alto, el lugar conocido como Boca de Tigre, que se encuentra a 1.900 metros sobre el nivel del mar. A consecuencia de la caída del viaducto y la necesidad de la gente de moverse con mayor facilidad, bien sea al aeropuerto, a la playa o a los clubes que se encuentran allá abajo, o muchos que tienen viviendas de fin de semana o lo que sea en el litoral, y empezar la gente a viajar por el Ávila, empezamos a recibir comentarios y contactos de gente diciendo que los carros hacían ruidos raros, que percibían un olor fuerte a gasolina, en algunos casos una pequeña falla, y aquellos que viendo por su cuenta qué es lo que estaba pasando, se les ocurrió quitar la tapa del tanque de gasolina, tuvieron algo así como fuentes, como géiseres de gasolina saliendo del tanque, en ocasiones durante minutos. Parte de la razón por lo que esto ocurría es que, claro, la gente al desplazarse y teniendo algo concreto que hacer, no lo hacía de la misma manera que lo hace los fines de semana paseando, que lo hace a muy baja velocidad, se detiene a mirar el paisaje, no sé, a ver los pajaritos o lo que sea, sino teniendo algo específico que hacer, iban a mayor velocidad y sin detenerse nunca, es decir, haciendo el viaje de un solo tirón, lo cual hacía más notable y más rápido, sobre todo las variaciones de presión ocasionadas por el cambio de altura. Y eso daba como consecuencia los síntomas que ya les describí. Cuando estuvimos investigando y probando, a un amigo se le ocurrió tomar una tapa de gasolina y sin dañar su válvula de ventilación, perforó y conectó un manómetro. Y nos dimos cuenta que todos esos síntomas extraños, empezando por el ruido y el fuerte olor a gasolina, se hacían especialmente manifiestos cuando la presión dentro del tanque alcanzaba 2,5 libras. Obviamente el tanque levantaba presión dentro porque los sistemas de ventilación no eran capaces de ajustarse al cambio de altura a suficiente velocidad, al dejar desalojar el gas lo bastante rápido como para evitar que la presión interna aumentara. Por ahí les voy a dejar una foto donde se ve el manómetro indicando las 2,5 libras de presión, que aunque parezca tonto, haciendo este tipo de cosas es como uno muchas veces más aprende. Hablemos un poquito ahorita de las consideraciones ambientales que tienen que ver con nuestro sistema de ventilación. En los carros modernos, bueno, desde hace un montón de años, y por un tema ambiental, la ventilación de los tanques se maneja a través del sistema de control de emisiones evaporativas o EVAP. Eso no es más que un conjunto de partes y piezas que recogen esos gases del tanque de gasolina y los almacenan hasta que llegue el momento oportuno de dirigirlos al motor para que se queme junto con la combustión. Esto es importante porque estos gases que salen del tanque no son más que los gases de evaporación del combustible crudo y afectan nuestra salud al ser un fuerte irritante de las mucosas respiratorias, y además tienen la desventaja ambiental
de ser un componente importante del smog fotoquímico. No vamos a pararnos mucho en esta parte del tema ambiental porque sabemos que todo el mundo es verde siempre que los sacrificios los hagan otros. Es decir, todo el mundo es primo de Greta hasta que tener que actuar en función del medio ambiente le pega en el bolsillo o le requiere sacrificio de tiempo, dinero o un esfuerzo en función del medio ambiente. Sí, no podemos dejar de decir que en el caso de los tanques de reemplazo y los auxiliares, por el mayor volumen de combustible, la mayor cantidad de combustible que tienen, y en muchos casos por el mismo hecho de que es mucha mayor superficie, ese mayor volumen de gases puede superar la capacidad que tenga el sistema de VAP para manejarlos y llevarlos almacenarlos y llevarlos al motor para quemarlos. Por lo tanto, estos sistemas en muchas ocasiones pueden requerir una ventilación adicional a la atmósfera. Y llegamos finalmente al tema de la seguridad. Cualquier manguera que esté conectada al tanque y vaya al ambiente y no tenga ninguna forma de prevención, cada vez que haya o cuando nos veamos en la posición de un incidente tal como un volcamiento, necesariamente va a derramar combustible ahí hasta fuera del vehículo, lo que puede terminar en casos de incendio como las simpáticas imágenes que vimos al inicio de este video. Para evitar eso, existen las válvulas de ventilación antivuelco, en inglés se llaman rollover valve, y lo dejo aquí escrito para que tengan curiosidad de adquirir una, que deberían hacerlo, adquirir una para su carro. Estas válvulas son totalmente diferentes a una válvula check, no tienen nada que ver, puesto que una válvula check restringe el paso en una dirección y la permite en otra, y en el caso de estas válvulas requerimos paso en los dos sentidos, es decir, el gas debe poder salir del tanque y el aire debe poder entrar, cosa que no pasaría con una válvula check. Estas válvulas las hay disponibles de muchos tipos y muchos precios. Esta que pintamos aquí, con la finalidad de explicar más o menos su construcción y funcionamiento, es de las que van atornilladas en el tanque, pero también existen las que se pueden colocar en serie con la línea de ventilación, especialmente para aquellos casos en que por falta de espacio entre el tanque y el chasis o el piso del carro, no sea posible o no sea práctico instalar una de estas. Como vemos acá, el funcionamiento de estas válvulas depende de una esfera o una munición metálica que se va a mover en esta dirección bloqueando el paso del combustible hacia la línea de ventilación en caso de un volcamiento del vehículo. Mientras eso no ocurre y la esfera está en la posición de reposo en el fondo, el aire es libre de entrar por esta vía haciendo uso de estos orificios que vemos aquí en la periferia de la llave, o los gases pueden salir por el mismo camino. Las válvulas un poquito más costosas o más sofisticadas tienen además esto que pintamos aquí en azul, que lo vamos a llamar pistón antichapoteo, que flota, y su finalidad es trancar temporalmente el paso hacia la línea de ventilación cuando el combustible se mueve producto de la aceleración, frenada o al tomar curva. En todos los casos, tanto las válvulas, y eso también debería ser evidente, tanto las válvulas que van atornilladas al tanque como las que van en línea deben estar colocadas derechas, es decir, la esfera mirando hacia abajo y en posición vertical para que funcionen correctamente. Claro, el uso de estas válvulas o la adquisición de válvulas adicionales no aplica cuando usamos el tanque de otro carro. Hemos visto todos, creo que hemos visto mucho usar, por ejemplo, tanques de Vitara o de Machito como tanque de auxiliar en otros carros, puesto que estos tanques de equipo original ya tienen válvulas antivuelco de ventilación en su estructura, ya cuentan con ellas, por lo tal basta conectar la manguera que vamos a usar a ellas para tener esa función. Veamos ahora cómo funciona el sistema de ventilación tan ingenioso que les prometí y que les recomiendo usar en caso de que por cualquier excusa que se les ocurra no vayan a utilizar una válvula de ventilación antivuelco en sus carros. Vemos aquí cómo funciona una trampa de aire para combustible que depende totalmente del ruteo de la manguera de ventilación, por lo cual su costo va a ser apenas el del segmento de manguera que usemos. Por supuesto, las distancias aquí están exageradas para facilitar
la explicación. Vemos cómo ruteamos la manguera desde la salida de ventilación del tanque hacia un lado, no importa cuál, hasta exceder el extremo del tanque. Nos venimos un poco más acá que donde el tanque termine. Es muy importante, eso sí, luego vamos a ver por qué, que esta línea no sea horizontal, tenga una pendiente y nuevamente, muy importante que no haya senos, es decir, que no haya inclinaciones o chinchorros donde en cualquier situación se pueda acumular gasolina porque eso va a ser como un tapón. Es decir, debe estar derechita, estirada y con una inclinación hasta un poco más allá donde termina el tanque. Luego hacemos un segmento hacia arriba. Nuevamente no queremos que sea perfectamente vertical, es decir, que no esté a 90 grados con el piso, sino que tenga una inclinación. De ahí vamos nuevamente a hacer un tiro inclinado hasta más allá de donde termina el tanque. Aquí se ve. No queremos que sea horizontal. Y de ahí vamos, si podemos ir derechito hacia abajo, hacia algún tipo de canister o contenedor, porque generalmente todos hemos acostumbrado al extremo de cualquier manguera poner algún filtro de gasolina o algo así para evitar la entrada de sucio, impurezas, insectos o cualquier cosa que pudiera entrar allí tapándolo y demás. En este caso también nos servirá de contenedor para cierta circunstancia muy particular que ya les voy a explicar, recoger cualquier pequeña cantidad de gasolina y para eso les voy a recomendar un filtro de Fram que tiene tanto la entrada como la salida hacia arriba, lo cual lo hace práctico para esta aplicación. Si consiguen cualquier otro filtro del mercado que haga la misma función, no tiene que ser el que yo recomiendo. Ahora, ¿cómo funciona esta trampa de aire? Para ayudarme a explicarlo, voy a hacer este dibujito que está acá, un momentico, que es nuestra misma camioneta, que como vemos aquí se parece bastante a una Willys, a una FJ55, a un carro viejo de eso. Vemos aquí exactamente la misma instalación que ya describimos y vamos a ver qué ocurre en el caso de que nuestro carro se voltee hacia la izquierda. Al ver un volcamiento hacia la izquierda, el combustible va a seguir la línea de ventilación por acá, pero el punto más alto que va a poder alcanzar dentro de esta manguera es el punto más alto que tenga el combustible aquí. En este caso, aunque el tanque esté totalmente lleno, el combustible no va a pasar de este punto, por lo cual no va a haber derrame. Otro tema que todo el mundo usa igual que el de rompeolas es el de vasos comunicantes, así que creo que es bastante fácil entender a qué me refiero cuando digo que la gasolina de aquí no va a pasar. Al enderezar el carro, y esta es la importancia de no hacer los tiros horizontales como hablamos, la gasolina va a bajar por acá, va a bajar de nuevo por toda esta vía, por toda esta manguera, hasta regresar al tanque sin que se derrame una sola gota. Si por el contrario nuestro carro se voltea hacia este lado, nuevamente vemos el mismo fenómeno, la gasolina va a empezar a desplazarse por la manguera, pero el punto más alto que va a encontrar en esta línea es exactamente la altura máxima del contenido del tanque. En este caso, como excedimos el ancho del tanque, aunque esté full, la gasolina va a quedar acá. Al enderezar nuestro carro y ponerlo otra vez derecho, la gasolina va a bajar por esta pendiente, va a regresar al tanque sin que se bote una sola gota. Ahora, ¿qué pasa si el carro queda patas arriba? En caso de un volcamiento completo y el carro queda bocas arriba, la gasolina, el combustible, va a bajar por acá, va a intentar salir por esta vía, pero una vez más, el máximo nivel que va a alcanzar es el que determina el nivel de combustible, pero como esto lo colocamos a ras del fondo del tanque o un poquito más abajo cuando está derecho, no va a salir ni una gota de gasolina. La utilidad de este filtro que recomendamos colocar acá, o este pequeño depósito, viene al enderezarlo después de un volcamiento completo, puesto que todo el combustible desde este punto va a regresar por esta pendiente y por esta manguera hasta el tanque, pero lo que haya quedado aquí va a bajar hasta este depósito, con lo cual una vez más no se va a botar ni una gota fuera del carro, minimizando mucho o por completo el riesgo de incendio por esta causa. A todos, una vez más, muchas gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Espero que
esta idea que me pareció tan ingeniosa les haya parecido igualmente buena a ustedes. Espero verlos en otro video. Chao.